Me llamo Salina Liz, soy pianista tucumana. En primer lugar, yo soy de ascendencia eslava. Mi padre era polaco, mi madre hija de ucranianos, pero yo soy tucumana de pura cepa. Es como que mis raíces están aquí y yo tomé una decisión de vida de quedarme a vivir en Tucumán, un poco por razones familiares y por esa sensación de que soy tucumana, y viajar para tomar clases, para tomar cursos, para tocar, para dictar cursos, y eso es lo que hice y sigo haciendo toda mi vida. La primera anécdota que quiero contar me parece una simpática anécdota, que es de cómo empecé yo a estudiar piano. En mi casa paterna, había un piano. Mi mamá, como todas las señoritas de esa época, habían estudiado piano. Pero mi mamá tenía 3 hijas, no tenía servicio doméstico, era modista. Por supuesto que el piano estaba para pasar el plomero nada más. Y un día una vecina muy amiga de mi mamá y que venía mucho a mi casa le dice a mi mamá: ¿vos notaste que la Celina cuando está triste o la retaste, porque yo era bastante traviesa, se va al piano? Mi mamá en Bavia, por supuesto. Y la vecina se me acercó y me preguntó: ¿qué estás tocando? Y yo le contesté: un inventito. Por supuesto nadie me había enseñado nada. Entonces le dice a la vecina a mi mamá: ¿por qué no la mandás al conservatorio? Bueno, ahí empezó. Yo tenía 10 años, mi mamá chocha porque yo iba a salir unas cuantas horas de la casa, ¿no? Bueno, entré al conservatorio, después pasé a la escuela de música de la universidad y mi primera maestra ahí fue Mirta Raya, una pianista, muy buena pianista, que murió hace unos años trágicamente, que me enseñó quizás, bueno, no voy a decir lo más importante, pero lo básico, que es: ella era muy detallista. No se le escapaba un error, un detalle. Y obviamente que todos sabemos que con eso se empieza. Después yo tuve, viviendo en Tucumán, grandes fortunas en mi vida. En ese momento, cuando yo era adolescente, la escuela de música, dentro de su plan de estudio, había una licenciatura en instrumento. Y el rector de ese momento, que era muy amante de la cultura y del arte, decidió contratar a alguien para que tome la cátedra de piano de la licenciatura. Y lo encontró a Antonio de Raco. Antonio de Raco, gran pianista, argentino, gran músico, gran maestro. Antonio de Raco vivió en Tucumán 3 años. Y yo lo tuve prácticamente en mi casa, porque mi mamá lo invitaba a almorzar muchos domingos, y él venía a las 10 de la mañana y decía: sentate y tocar, total, ¿qué otra cosa tengo para hacer? Hasta que llegaba la hora del almuerzo. Después que de Raco, después de 3 años, se fue, el rector, no sé cómo, también lo pescó, digamos, a Jorge Zulueta. Jorge Zulueta había estado 8 años en Europa, especializándose en música del siglo XX. Y había vuelto a la Argentina para ver qué le ofrecía su país. Y ahí aproveché el rector para contratarlo a Jorge Zulueta. Estuvo también 3 años aquí en Tucumán. Con él, los alumnos de la licenciatura, nos conectamos, aprendimos todo lo que era el lenguaje siglo XX. Mis conciertos de esa época empezaban con Debussy, era el autor más viejo que yo tocaba. Ravel, Stockhausen, Hindemith, Schoenberg, obviamente. Y él era una persona muy ejecutiva y organizaba conciertos, cursos, concursos. Bueno, de modo que ya estamos hablando de 2 grandes personalidades que estuvieron aquí en Tucumán. La otra personalidad de la cual no puedo dejar de hablar es de Violeta Hemsi de Gainza. No sé si ustedes saben que Violeta es tucumana. Ella venía frecuentemente a visitar a su familia y entonces yo aprovechaba de organizar cursos para que ella dicte
venía a casa a veces a escuchar a mis alumnos y yo viajé también bastante a Buenos Aires, sobre todo para llevarles obras que estaban estudiando mis alumnos. Y ella fue la que me conectó con la eutonía. La eutonía es un método de conciencia corporal y regulación del tono muscular creado por Gerda Alexander, de la cual Violeta era amiga personal. Hay un libro muy interesante que se llama Conversaciones con Gerda Alexander que vale la pena leerlo, lo recomiendo mucho. Bueno, yo viajé varias veces a Buenos Aires a tomar cursos de eutonía y aparte de sistema Abel-Asturi, senso-percepción y la otra gran fortuna que tuve en mi vida fue que una argentina que había estado 15 años en Israel formándose en el método Feldenkrais, recaló en Tucumán por cuestiones de trabajo de su esposo, decidió quedarse a vivir en Tucumán y yo estuve muchos años con ella, bueno, tomando clases grupales, individuales, es decir, tengo una amplia formación en ese sistema, método de conciencia corporal de Feldenkrais, ¿no? Autoconciencia por el movimiento le llamó él. A veces me preguntan, ¿por qué tus alumnos tienen ese sonido? ¿Por qué vos tenés ese sonido? ¿Quiénes fueron tus maestros? Y yo siempre contesto, bueno, en primer lugar, mi necesidad que tuve desde niña, desde encontrar un sonido, una calidad, siempre estuve buscando un sonido. Y tiene más que ver que con mis maestros, con mis investigaciones en el campo de la conciencia corporal. De modo que yo, bueno, eso quería que se sepa, que ustedes sepan, hasta que nos encontremos. Así que bueno, encantada y hasta pronto.